Jonás y la ballena, un relato de desobediencia, redención y misericordia divina. Imagina un mar rugiente, con olas como torres que chocan bajo un cielo cubierto de nubes negras, cargadas de furia. En el corazón de la tormenta, un hombre, Jonás, un profeta de Israel, lucha contra las consecuencias de su propia rebelión. Ha huido del mandato de Dios, creyendo que puede escapar de su propósito. Pero el océano, el viento y un misterioso pez gigante le enseñarán que nadie puede correr más rápido que la misericordia divina. Esta es la historia de Jonás y la ballena, narrada en el libro de Jonás, un relato épico de desobediencia, arrepentimiento y la redención que transforma no solo a un hombre, sino a una ciudad entera. Quédate hasta el final para una pregunta que podría cambiar cómo enfrentas tus propios mares. Almohadilla adelante. Retrocede al antiguo Israel, en un tiempo donde las naciones vecinas chocan en conflictos y los profetas son la voz de Dios en la tierra. Jonás, un hombre de túnica gastada, rostro marcado por el sol y manos endurecidas por el trabajo, es un profeta conocido en su tierra. Pero cuando Dios lo llama, su misión no es para Israel, sino para Nínive, la capital del imperio asirio, un lugar temido por su brutalidad. Nínive, con sus murallas imponentes y calles llenas de caos, es una ciudad de 120,000 personas, sumida en la violencia y el pecado. Dios ordena a Jonás, ve a Nínive y proclama que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás, lleno de resentimiento contra los ninivitas, opresores de su pueblo, se niega. ¿Por qué salvar a los enemigos de Israel? En su corazón, el orgullo y el prejuicio pesan más que la obediencia. En lugar de ir al este, hacia Nínive, Jonás huye al oeste. Corre al puerto de Jope, donde encuentra un barco rumbo a Tarsis, el confín del mundo conocido, lo más lejos posible del mandato divino. Sube al barco, paga su pasaje y se esconde en la bodega, creyendo que el mar lo separará de Dios. Pero nadie escapa de quien creó los océanos. Mientras el barco navega, el cielo se torna oscuro, el viento aúlla como un lobo hambriento y las olas golpean el casco como martillos. Los marineros, paganos que adoran ídolos, entran en pánico. Arrojan carga al mar, oran a sus dioses y buscan la causa de la tormenta. Jonás, agotado por su huida, duerme profundamente en la bodega, ajeno al caos. El capitán lo despierta. ¿Cómo puedes dormir? Levántate, clama a tu Dios. Los marineros echan suertes, y la suerte señala a Jonás. Él confiesa, soy hebreo, y huyo del Señor, el Dios que hizo el mar y la tierra. Los marineros, temblando, preguntan, ¿qué has hecho? La tormenta crece, el barco cruje al borde de partirse. Aquí va la primera pregunta para reflexionar. ¿Alguna vez has huido de algo que sabías que debías hacer? ¿Qué tormentas te encontraron cuando intentaste escapar? Jonás, enfrentando la realidad, dice, tómenme y arrójenme al mar, y la tormenta cesará. Los marineros, hombres rudos pero compasivos, intentan remar hacia la costa, pero el mar no cede. Finalmente, oran al Dios de Jonás, pidiendo perdón, y arrojan al profeta a las aguas. El océano se calma al instante, como si obedeciera una voz invisible. Los marineros, asombrados, ofrecen sacrificios al Señor y hacen votos. Pero Jonás no se hunde en el olvido. Dios, en su misericordia, envía un gran pez, una ballena, según la tradición, que lo traga entero. Dentro de su vientre, en una oscuridad húmeda y opresiva, Jonás está vivo, atrapado en un abismo vivo, rodeado por el latido del destino. 3 días y 3 noches, Jonás permanece en las entrañas del pez. En esa prisión orgánica, ora con desesperación y esperanza, clamé en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del abismo, mi voz llegó a ti. Reconoce su rebeldía, promete cumplir su voto y agradece la salvación que aún no ve. Su oración, registrada en Jonás 2, es un poema de arrepentimiento y fe, un eco de los salmos que canta la misericordia de Dios. Al tercer día, el pez, por mandato divino, vomita a Jonás en tierra firme. Empapado, tembloroso, con algas enredadas en su cabello, Jonás pisa la arena, renovado por una segunda oportunidad. Dios no ha terminado con él. La voz divina resuena de nuevo, levántate, ve a Nínive y proclama el mensaje que te daré. Esta vez, Jonás obedece. Camina cientos de millas hasta Nínive, entrando en una ciudad de calles polvorientas, mercados ruidosos y templos paganos. Su mensaje es simple, pero atronador: dentro de 40 días, Nínive será destruida. No ofrece promesas de salvación, no suaviza las palabras. Día tras día, recorre la ciudad, su voz resonando en plazas y callejones.
Pero ocurre lo inesperado, los ninivitas escuchan. Desde los mendigos hasta los nobles, desde los mercaderes hasta el rey, todos se arrepienten. El rey se quita su manto, se cubre de cilicio y decreta un ayuno nacional, que todos, hombres y bestias, se aparten de su maldad y clamen a Dios. La ciudad entera se humilla, esperando misericordia. Dios ve su arrepentimiento y detiene el juicio. Nínive, la ciudad condenada, es salva. Este es el milagro de Jonás, no el pez, sino la transformación de un pueblo entero. Pero Jonás no está contento. Sentado en una colina fuera de la ciudad, bajo un sol abrasador, está furioso. ¿Por qué salvar a los ninivitas? Su corazón aún guarda rencor. Dios, con paciencia, le da una lección. Hace crecer una planta para darle sombra, y Jonás se alegra. Pero al día siguiente, un gusano la destruye, y el sol quema a Jonás. Él se queja, deseando morir. Dios le pregunta, ¿te enojas por una planta que no cultivaste? ¿Y no he de compadecerme yo de Nínive, con miles de almas que no saben distinguir su derecha de su izquierda? La historia termina con esta pregunta, dejando a Jonás, anda nosotros, enfrentando la inmensidad del amor divino. Esta historia no es solo sobre un pez gigante, es un espejo de nuestras huidas y redenciones. Jonás nos muestra que desobedecer lleva a tormentas, pero la misericordia de Dios es más grande que nuestra rebeldía. Aquí va otra pregunta, ¿qué tormenta enfrentaste por ignorar un llamado? ¿Qué te trajo de vuelta al camino? El relato de Jonás, en sus 4 capítulos, es uno de los más vívidos de la Biblia. Es una historia de segundas oportunidades, de un Dios que persigue a los que huyen y redime a los que se arrepienten. Los 3 días de Jonás en el pez prefiguran la resurrección de Cristo, un signo que Jesús mismo menciona en Mateo 12:40. Nínive, un pueblo enemigo, recibe gracia, mostrando que el amor de Dios no tiene fronteras. Jonás, con sus prejuicios, nos refleja cuando ponemos límites a la misericordia. Todos enfrentamos momentos de huida, un perdón que evitamos, una verdad que ignoramos, un paso de fe que tememos. Jonás nos enseña que las tormentas no son el fin, sino un llamado a volver. Su oración en el pez es un modelo de arrepentimiento, su predicación en Nínive, un ejemplo de obediencia a regañadientes que aún produce frutos. La planta y el gusano nos desafían a examinar nuestras prioridades. ¿Nos importa más nuestra comodidad que las almas que Dios ama? Y ahora, la pregunta para transformar, ¿de qué estás huyendo hoy y qué te impide regresar al propósito de Dios? Comparte tu historia, porque tu vuelta al camino podría inspirar a alguien a enfrentar su propia tormenta. Jonás no es solo un profeta, es un reflejo de nosotros. Toma tu llamado, enfrenta tu mar y descubre la misericordia que espera.